El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz también de estar con invitado. Ya muy prometido, ¿no? Lo invitamos como unas 4 veces en episodios anteriores. Los oídos te zumbaban Rob Hernández. Me llegaba el rumor por todas partes, pero mira, el día de hoy Pepe está de gala. Pepe vino preparado para la campaña. Quienes no lo pueden ver, pues trae la clásica guayabera con colores de varios partidos, como que todavía no sabe por qué coalición va. Por ninguna. Va en solitario. No voten. Va en solitario. Organícense. O estás viendo por tu futuro. No, ¿Qué? no. ¿A Fuerte revelación. poco eso tiene futuro? ¿O qué quieres que hagamos? Esta mañana. Qué llevadas. Oye, pues para las personas que no te conocen, Rob, te presento. Tienes 10 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales en el sector público y privado. Has incursionado en el desarrollo e implementación de iniciativas que buscan el bien común a través de la cultura, del uso de la tecnología e inteligencia artificial. Pues has impulsado a través de todas estas cosas una sociedad más incluyente en temas de derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual, no discriminación, transformación digital y participación ciudadana. Además, platicábamos antes de invitarte, también ya en el programa, que pues estamos en el mes del orgullo LGBTTIQ+. Y bueno, nada, por eso la invitación y estamos muy felices de que estés por acá. Porque aparte soy joto, ¿no? Entonces, pues... No, y bueno, más allá de que eres foto y también tienes activismo, ¿no? Trabajo sobre ello, sobre todo, bueno, y trabajo intelectual, recientemente historia. publicaste un libro, La Otra Guadalajara, que es muy interesante en el sentido de crónicas de la diversidad sexual, ¿no? Acá en la ciudad, cosas que te han pasado o que te platicaron. Entonces, bueno, creo que podemos, pues empezar por esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué otra Guadalajara, no? O sea, ¿en qué se basa el referirnos a todo este ambiente de la diversidad sexual, ambiente gay, el convivio de mujeres lesbianas y demás? Porque es como si fuera otra Guadalajara o en muchos años estaba... La otra edad, pues, ¿en qué reside, no? Okay. Sí, es que justo... ¿Qué quieres preguntar? ¿Así? O sea, ¿dónde vamos, señor candidato? No, a ver. Está armando su... Ya sé. Estructura política. Justo así nace La Otra Guadalajara, porque cuando estaba... Fueron crónicas, son 19 crónicas que comencé a escribir desde el 2018, más o menos. Porque pareciera que en el 2018, que son hace 5 años más o menos, pues... no estaría muy lejos de la realidad que tenemos hoy. Sin embargo, hace 5 años no había como toda esta apertura cultural hacia proyectos de la diversidad sexual. No había una oferta y no había una demanda como hoy. O sea, ahorita, junio, hay 4 o 5 festivales ocurriendo el mismo día. Todos los días hay 4, 5, 6 talleres, ponencias, conferencias, fiestas. Va a haber unos gay games. Va a haber unos gay games en noviembre. Entonces, ahorita explican que eso es... en el 2018 no había como esa apertura, entonces a mí me interesaba poder rescatar la historia de personas, de los lugares que en Guadalajara han creado o han incidido en que seamos cada vez más, que seamos una ciudad cada vez más abierta, más incluyente, más diversa. Y pues me puse a reflexionar y claro, cuando yo era chavito, era como que muchas personas conocían o hablaban de... O sea, lo que se ve no se pregunta, podría resumir el Otro Guadalajara. Es de... todos lo vemos o todos lo veían, todos lo conocían, muchos lo frecuentaban, pero nadie se animaba a decirlo de, yo fui a Caudillos, yo fui aquí, o no, yo no. O sea, era como era otra Guadalajara. Incluso para nosotras, las personas de la diversidad sexual, era como... O sea, sí, los sábados nos vamos de fiesta, hacemos... lo que hacíamos, el desmadre, nos juntábamos y el lunes regresábamos como... con corbata y... Exacto, a nuestra vida heterosexual, heteronormada, o si no, o sea, o al menos como más... en imagen, reservada. Por lo menos, ¿no? Exacto, ¿no? Como más a la como imagen hacia de el Guadalajara. exterior. Sería como si la ciudad estuviera en el closet. Exacto, sí, lo veo. Entonces, para mí esa es la otra Guadalajara, porque en el tema, o en el tema de las identidades va por ese lado, ¿no? Era como... O sea, Guadalajara siempre ha tenido, y yo ahora que he investigado más sobre los 80s,
y cómo se inició el movimiento en Guadalajara, siempre ha tenido mucha apertura y siempre ha sido como la ciudad de desfogue de otras ciudades. Por eso se cataloga también como la ciudad, el capital gay de México, porque muchas personas de Ciudad de México venían a Guadalajara a divertirse y a vivir la vida que no podían vivir en sus ciudades. ¿Por qué, siendo que Ciudad de México es como catalogada como la ciudad más libre o más incluyente, quizás pionera, ¿no? ¿Por qué se identifica Guadalajara como esta capital gay? Fíjate que, digo, a ver, Ciudad de México, pues es Ciudad de México y siempre nos ha llevado cierta ventaja en temas de política pública, en temas de libertades y de muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, también las personas que se llegaron a ser visibles en el movimiento tapatío era porque venían de pueblos del norte, del Bajío, incluso de ciudades del interior del estado, y aquí, como no tenían familiares, no tenían personas que los ubicaran, pues se animaban a ser más públicos. Y si estamos hablando de hace 15, 20 años, no teníamos la inmediatez de la información de hoy. Entonces, digo, ahí lo que más les preocupaba era no salir en las portadas de los periódicos cuando tomaban las fotos de las manifestaciones, porque a lo mejor eso sí podría repercutir. Entonces, Guadalajara se empezó a hacer este centro donde venía mucha gente, incluso de Ciudad de México. Podían tener muchas libertades allá, pero luego venían acá a relacionarse y a vivir otras experiencias que a lo mejor allá no se animarían, porque incluso hasta entre personas de la diversidad sexual, pues decían, no porque me van a ver, o no porque me van a estigmatizar, o no por esto y lo otro. Entonces, así es de manera personal el acercamiento que he tenido de cómo Guadalajara se ha ido conformando con este imaginario de, pues vamos a Guadalajara y la pasamos padre, aparte de que tenemos fama de ¿desmadre o qué? guapes en Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco. Oye, sí había cierta razón, ¿no? Detrás de esto, más allá de que me vayan a ver, si había consecuencias. Yo platicaba con Arcelia Paz, que es académica, investigadora de este tema, mujer lesbiana, entiendo, y ella me decía que en los años 80, por ejemplo, en una de las primeras manifestaciones públicas, se toma una fotografía que justo entiendo que salió de acá del Parque Rojo y que las personas, bueno, ahorita nos dices, es el nuevo dato. Si hay un error, me lo echas la culpa a mí, no a Arcelia, saludo. Pero ella decía que salieron sus caras en los periódicos y que sí hubo casos que los corrieron de la casa, que los corrieron del trabajo. O sea, sí había consecuencias realmente, ¿no? No era tanto, o sea, era real la sanción social, ¿no? La represión. Sí, o sea, incluso hasta los años 2000, la manera en la que Jaime Cobian, un activista de la ciudad de Guadalajara, inicia su movimiento, él vendía aparatos electrodomésticos en una tienda de aquí del centro. Entonces, justo como era gerente y podía como más o menos organizar, de repente se salía a manifestarse. Entonces, una vez era de, oye, ¿dónde estuviste? No, pues que aquí trabajando. Y en eso en la tele el reportaje con su foto y era como de, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, ¿Y lo corrieron o qué? Sí, pues sí, lo corrieron, estaba cambiando de trabajo. Entonces, era lo que las personas activistas de los años 80 se enfrentaban también, a esta parte de visibilizarse y manifestarse, pero cuidar su tema personal. A mí no se me hace en vano de que muchas de las personas que iniciaron este tema de activismo pues hayan decidido retirarse, ¿no? Porque pues nadie te paga por ser activista, ¿no? Y al contrario, pierdes muchas cosas y pierdes muchos temas personales donde sacrificas tu economía, a lo mejor sacrificas una posibilidad de tener un trabajo, digo, a las generaciones de ese entonces, porque ahorita nadie ya tenemos nada seguro, pero pues de tener como una continuidad y a lo mejor poder jubilarte, poder tener como esta parte, ¿no? Muchas personas lo sacrificaron. Porque pues no había como hoy que ya hay personas que les pagan dentro del gobierno específicamente para promover esos temas, ¿no? Es muy diferente, muy diferente. Entonces creo que también por ahí. Los precursores Pedro Preciado y Winnie con Patellatonali, ¿verdad? Con Patellatonali, Jesús Jauregui, el mismo Jaime Cobian, Roberto Espejo, incluso ya en la época de los 2000 con Chungrajeda, Diversilés. O sea, hay un chorro de personas que recientemente en la marcha me llevé una gran sorpresa que le pusieron una manta con los 41 jaliscienses LGBT de Jalisco. Bueno, ajá. Históricos, ¿no? Históricos, ajá. Y bueno, entre uno de ellos, el Museo Memoria LGBT de México me consideró a mí y de entrada me sentí muy honrado de estar al lado de figuras como Juan Soriano, Pedro Preciado, Guadalupe López,
no sé, muchas personas, ¿no? Que Irene Robledo. Entonces, bueno, entonces mucha gente me dice, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué ¿Por qué entre a ti? ustedes? No, que, o sea, porque entre ustedes como que se echan los chayotazos, ¿no? Y le decía, es que, pues si no somos nosotras las personas de la sociedad civil que nos estamos apoyando y nos estamos visibilizando, es bien difícil también que esperar que alguna institución o que algunas otras personas o que de fuera vengan a reconocer el trabajo que hemos hecho. O sea, a Karina de Velasco, que organiza Guadalajara Pride, Andrea Covarrubias, a muchas personas que conocemos desde, o las ubicamos en los eventos, en las manifestaciones desde hace 10 años, a Fest, Eduardo Rodríguez, y que pues hemos estado ahí y que creo que pocas de las personas hemos recibido remuneración por lo que hacemos. Y si algunas han recibido remuneración de algún proyecto de prevención de salud, etcétera, en temas de VIH, atención, pues es simbólico también. O sea, ¿no? Entonces, creo que es válido esa parte porque muchos arriesgaron, ahorita como veíamos, ¿no? Todo lo que tenían, lo que podían tener, relaciones familiares. O sea, ¿cuántas relaciones interpersonales no se pues llegaron a romper cuando se hace visible que son personas de la diversidad sexual y que aparte exigían derechos, ¿no? Entonces... Oye, este tema también en lo político, ¿no? Yo me acuerdo que pues estábamos estudiando y no recuerdo si fue en 2009, creo que sí, que sale Miguel Galán como el primer candidato, ¿no? O sea, es realmente reciente, pues, ¿no? Bueno, habrá gente que diga, 2009 hace muchísimo, pero en temas de derechos humanos es nada, ¿no? O sea, en temas de derechos humanos es nada. Que el primer hombre abiertamente homosexual pueda candidatearse, ¿no? O sea, porque antes era... Aquí en Jalisco. Quizá, sí. En Guadalajara, ¿no? En Guadalajara. En Jalisco ya había Quizás se habían lanzado, pero no lo podían decir abiertamente porque eso implicaba ya casi... Bueno, pues... Miguel Galán específicamente a la alcaldía de Guadalajara. En Jalisco ya había habido otro candidato a Teocaltiche, justo en las elecciones del 2006. Él fue como el primer candidato abiertamente homosexual a una presidencia municipal. Que justo fue impulsado por Jaime Cobian, Rodrigo Rincón, que de los 2000 al 2009, Jaime desde antes, pero se dedicaron a hacer y deshacer partidos políticos. O sea, literal, hacer un partido político, apoyaban causas progresistas o de izquierda, perdían elecciones, deshacían un partido. Venían otras elecciones, hacían otro partido. No, a ver, Quizás es lo que quiere hacer aquí Pepe, ¿no? Es una de sus estrategias. Oh, dale. El señor candidato, por favor. Sí, con Miguel, que se ganó mucha visibilidad en esa campaña. Y que yo siempre digo que es como, son en varias partes y yo creo que todo abonado, ¿no? Por eso en el libro de La Otra Guadalajara trato de abarcar temas culturales, de activismo, del entretenimiento, porque, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando platiqué con Roberto Espejo, La Gorda, que es un transformista pues ya con una gran trayectoria aquí en México, que, por ejemplo, él fue candidato como en el 92, 94, más o menos, no recuerdo, a candidato a la diputación del, según, si no mal recuerdo, como del distrito, lo que ahora se conoce como el distrito 10, Chapalita y toda esta parte. Donde ganó Kumamoto. Ajá, sí, que justo creo, lo que cuenta Roberto es que en realidad él ganó las elecciones y que por un tema de homofobia pues no reconocieron. O sea, que literal de todo el país, el único como lugar donde tuvo como no te creas que en ese sí, o algo no me acuerdo, está en el libro, porque no traigo los datos, pero bueno, creo que al menos ahí sí alcanzaron el 3-4% y todos los demás del partido perdieron el registro. O sea, le hubiera sido suficiente para mantener el registro. Exacto. Con la votación de ese distrito. Ajá, algo así, no me acuerdo bien, está ahí en el libro porque es que bueno, son un chorro de datos y justo ahorita lo que quiero y era como el comentario de que mucho se ha hablado de que la primera marcha de la manifestación homosexual salió del Parque Rojo. Sin embargo, tuve la oportunidad de platicar con Pedro Preciado, quien abanderó esa manifestación y no fue del Parque Rojo. Entonces... ¿De dónde fue? O quizá era otra manifestación. No, era esa, pero estoy escribiendo una crónica al respecto. No, es que fíjate que platicando con él estuvo muy interesante porque, a ver, el contexto... Exclusiva. El contexto de la primera manifestación se da en la campaña de 1982 de Rosa María Ibarra Piedra.
que era del Partido Revolucionario de los Ibarra de Trabajadores. Piedra, sí. Ibarra de Piedra, ajá, algo así. Entonces, en el partido, sobre todo en Jalisco, se forma como un comité de En lesbianas apoyo. y homosexuales, que es CLARI, Ujú. ¿no? Entonces, ahí justo, haciendo como esta analogía, Pedro, o en este caso el equipo de Pedro de Gol, el Grupo Orgullo de Liberación Homosexual, utilizaron la plataforma política para posicionar su movimiento activista. Entonces le dije, oye, o sea, ahorita todos los políticos aprovechan Al revés. del activismo y ustedes lo utilizaron. Me dice, pues sí, o sea, utilizamos eso. Entonces, en esa primera manifestación fue porque lo arrestan a él porque estaba en una reunión con otras personas que eran afeminadas o la gente pensaba, entonces llaman a la policía, estaban en un restaurante, llaman a la policía, llega la policía y se los lleva a los comensales, ¿no? Entonces lo meten ¿cómo se dice? Agresión a las buenas costumbres. Ajá, exacto. Ese tipo una cosa así. de faltas administrativas absurdas, ¿no? Ajá, de eso. Y entonces, pero él en ese entonces, que eso todavía tengo que investigar, pero bueno, él tenía como fuero por ser candidato y lo llevan a la cárcel. Entonces ya cuando lo llevan a la cárcel y ven que dice pues es candidato, no, pues sácalo, ¿no? Entonces ahí es cuando viene la primera manifestación de, oye, o sea, Pedro, a mí me lo pude salir porque pues yo no, porque pues tenía fuero, porque supieron que era yo y de ahí pues se hace la primera manifestación. De los separos. O sea, no saliendo de los separos, ya se organizan y hacen esa primera manifestación para exigir que pues no se puede seguir tratando así a la persona. O sea, él tuvo la fortuna de decir, bueno, yo era candidato, pero pues no se vale, ¿no? Entonces, por ahí me he enterado varias cosas. Por ejemplo, en los años 80 había muchos bares gays, o bueno, lo que dicen los documentos. Y, por ejemplo, desde el 82, que cambia la administración en ese entonces, de Guadalajara, que creo que es cuando entra Álvarez del Castillo a la presidencia municipal de Guadalajara. Y entonces mandan cerrar todos los bares y grupos de organización gay o de lesbianas en Guadalajara. Y entonces Pedro... No podía saberse eso. O sea, digo, no es extraño. O sea, no fue como de, wow, qué sorpresa. Pero bueno, te va dando. Y luego creo que en el 86 es cuando entra... O en el 88 es este del PRI. No, los dos. Así, que tiene una asociación o fundación. ¿Cosío? No me acuerdo cuál. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Pero bueno, entra... Vidaurri. José Vidaurri decías tú, ¿verdad? Sí. Yo dije que Cosío. No sé, a ver si me acuerdo, pero bueno, es otro. Entonces, la capacidad que tenía Pedro al haber estado en este tipo de posiciones o de haber estado en la política era la capacidad de dialogar. Entonces lo que yo noto es que sí, o sea, no fue siempre como pura opresión en los años 80, sino que también hubo periodos como de bonanza, por decirlo de alguna manera, donde había negociaciones, diálogo entre líderes de la policía y entre el presidente municipal, cambiaban y era pum, otra vez, ¿no? Pum, y otra vez. Entonces... Más o menos por ahí, por eso me encanta la crónica y por eso aterricé o llegué a tener la otra Guadalajara justo para rescatar esta historia que muchas veces ni conocemos. El contexto también importa muchísimo, creo, ¿no? Porque luego hablamos de la primera manifestación que hubo 120 personas y yo, oye, pero si en ese entonces no habíamos tantos jotos visibles, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando entiendes que es dentro de un contexto de un meeting político también, que también era un meeting político, o porque la primera manifestación ya como más formal o más grande también se hace en junio, antes de las elecciones, en el 82. Entonces, a ver si nos acordamos ahorita. También pues es importante que se están cumpliendo 40 años formalmente como del movimiento, ¿no? Hubo por ahí también una exposición muy importante que hicieron aquí en el exconvento del Carmen, donde recrearon incluso el Mónicas, ¿no? Este espacio que también eran los antros o los espacios de fiesta, eran espacios importantes para la organización política, ¿no? El mismo Pedro Preciado pues comienza teniendo también un espacio, un bar, donde se hacía la organización política. Como cuál es la importancia también, Rob, a estos 40 años que quizás se dicen fácil, pero al final de cuentas pues tampoco es tanto tiempo, ¿no? 40 años de este movimiento y viendo lo que nos platicas de las últimas transformaciones, ¿no? Pues a ver, la vida nocturna siempre ha sido como este escaparate que hemos tenido las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y creo que lugares como Mónicas,
como Angels, como Circus, como Caudillos en su época, porque ahorita no sé si me atrevería a ir a Caudillos. Pero qué? ¿A poco? Pues a mí ya se me hace muy denso el ambiente, o sea, y también tiene que ver como en los años recientes, cómo se ha ido apropiando, cómo las personas heterosexuales se han ido también apropiando estos lugares seguros. No desde uno de no queremos heterosexuales, sino de replicar ciertas prácticas discriminatorias en nuestros propios lugares, ¿no? Entonces, que va, va la amiga con el novio y entonces, pues un chavo se le queda viendo al novio y dice, ¿por qué me ves, maldito joto? Y es como, güey, pues Estamos en ¿De un qué lugar. lugar estás? Ajá, Sí, exacto, o sea, para y aparte, ligar. ajá, digo, independientemente, digo, sin llegar como a esta parte de acoso o Que de- también lo hay, ¿no? Que también lo hay, pero, o sea, muchas veces nada más de, es que ¿por qué me estás viendo? O, yo no soy joto, así como de, ay, güey, perdón. Para por-". adivinarle. Así de, pues tráete tu letrerito de no soy gay, así vengo, visitante, ¿no? O algo. O sea, Una bugambilia de... ajá, así de, ándale, así de, a él no lo vean, por favor, es porque está en nuestro lugar. Entonces, bueno, y luego también, pues digo, empiezan a ganar, el renombre de ser como más baratos en chelas, de tener buena música. Más tarde cierra. Más tarde cierra. Entonces, bueno, se han ido también reproduciendo estas prácticas homofóbicas o en ciertos espacios se empiezan a reproducir estas prácticas de homofobia, LGBT-fobia hacia nosotras las personas de la diversidad sexual. Entonces, como para mí personalmente creo que es un fenómeno que ha sucedido con Caudillos, pero que no es el único y es exclusivo. Ha sucedido en muchos. Quizás porque es muy visible y muy famoso, ¿no? O sea, Caudillos. Porque, a ver, Caudillos, yo que desde los 2000, yo recuerdo que pues era el lugar de fiesta, ¿no? Y que todo mundo, era como esa otra Guadalajara, donde todo mundo terminaba la fiesta en algún momento, pero nadie decía, ay, acabé en Caudillos, a menos de que, es que acabé en Caudillos. No, sí, era como de, wow. Que wow, se puso buena la fiesta. Ajá, sí, no, sí, entonces, sí, creo que Simónicas también fue como un parteaguas, tuvo muchísima, yo creo que hay dos lugares en Guadalajara. A ver, que creo que, por ejemplo, en la exposición de presentes que mencionas, no hablan y no abordan esta como historia contemporánea del 2000 hacia la fecha. Al detalle como se habla de los 80s o de los 90s, ¿no? O sea, como que se concentraron más en los inicios. Sí, y por ejemplo, en los años 2000 es cuando retoman las marchas, en el año 2000, con los Rodolfos. Por ejemplo, para mí, Mónica se empieza desde los 80s. A partir del 2000, 2004 empieza a tener como una gran proyección. Yo me acuerdo que en los medios, por lo que se puede medio tener acceso a internet, era como, wow, Mónicas en Guadalajara, ¿no? O de los mejores antros. Angels, otro de los grandes lugares de diversión, que yo creo personalmente, y que también estoy medio investigando por ahí, creo que Angels es como este lugar que hace esa transición de los movimientos y la fiesta del oriente hacia el occidente de la ciudad. Porque mucho de todas estas acciones se llevaban del centro y de la calzada para allá, ¿no? Hacia el oriente. El oriente. Entonces creo que Angels de cierta manera empieza como a liderar muchos de los... como incluir o ir a llevar esta parte de activismo y de visibilidad a otras áreas de la sociedad, ¿no? Pues a toda la gente del ITESO o del TEC y de acá. Entonces, A los de acá. a los de acá. Ni aquí ni acá. Ajá, de allá. No, justo estamos en el centro. Ay, Ya vi. Tierra, aquí es terreno neutro, güey. Aquí estamos, aquí estamos. Eugenio Ruiz Orozco es el presidente que entra en el 85. Ajá. Priista, Sí, entonces priista, todavía. que llegó a dirigir el Atlas. Ajá. No es que con los panistas se haya puesto mejor, ¿verdad? No. Y Álvarez del Castillo fue el que fue presidente del 82 al 88. Que es el que mandó cerrar todo. Pues entre Eugenio Ruiz Orozco y entre Álvarez del Castillo. O sea, digo, Malditos. Independientemente, digo, que cada administración llegaba y cerraba todo, ¿no? Y entonces eran las negociaciones y ya, pero, o sea, también el contexto, ¿no? Por ejemplo, si buscamos en la hemeroteca del Informador, pues no vamos a encontrar nada de esto documentado, Claro. ¿no? O sea, No se documentó nada en. a prensa. pesar, dice, justo quiero... ¿O todo como escándalos o qué? No, o sea, por ejemplo, en los libros que sí dice que se documentó, por ejemplo, la manifestación que tuvo gran repercusión en medios locales, que es como en cuáles medios locales, ¿no? Porque a ver, también esta parte de la archivística de las, o sea, pues el Informador por eso tiene tanta relevancia, porque tiene una hemeroteca pues, maravillosa. De más de 100 años. Exacto, sí. ¿no? Entonces, literalmente es como nuestro eje conductor en un chorro de cosas, ¿no? Sí, Entonces, Para muchas investigaciones, ¿no? Sí. entonces,
Digo, justo cuando vas atando hilos, por ejemplo, el mismo Pedro me decía, pues es que la Rosa María Ibarra de Piedra, pues tampoco era como la más progresista, a ver, eran los años 80, o sea, sí se incluyó una parte de diversidad sexual de lesbianas y homosexuales en el partido, pero pues bueno, no dejaba de ser una señora de los 80, con todo la estructura mental que Eso sí significa, exacto, ¿no? pues. Digo, y que creo que muchas personas, ¿no? Digo, Pues sí, somos hijos de nuestra época de alguna manera, ¿no? y del machismo y Y de del la sociedad, patriarcado. claro. Claro, ¿no? Digo, y no es que esté bien o que esté mal ella, digo, al contrario, es entender desde dónde partimos, ¿no? Y que gracias a personas como ella y como otras que han tenido esta apertura, pues es que se han podido hacer muchas de las cosas, ¿no? Entonces, Rob, de alguna manera sí hay muchos cambios, pero también a veces es puro maquillaje, ¿no? O sea, hay ciertos temas en donde todavía hay muchísima resistencia política a avanzar. Vaya, que fue el año pasado, que apenas se aprobó el matrimonio igualitario, cuando ya venían dándose matrimonios desde hace 10 años por lo menos, ¿no? A través de recursos legales, así. Todavía hay un montón de resistencia. ¿En qué temas crees que, digamos, hablando de política pública, de legislación, ¿no? Que a pesar de que sí se están abriendo estos espacios, ¿no? Que la coordinación de diversidad sexual, que la dirección, o sea, todavía aún así sigue habiendo mucha resistencia, ¿no? a ver, hay muchos temas que son que hacen falta y yo creo que también tiene que ver con la parte de un cambio cultural, ¿no? Que más allá de que estén las leyes, pues bueno, vemos que sigue habiendo crímenes de odio, vemos que sigue habiendo feminicidios, transfeminicidios, y que bueno, existen las leyes, digo, ya cómo operan, y cómo las ejecutan, quizá Es también otra es el cosa, debate. sí. Porque, a ver, no podemos olvidar, y por ahí estaba leyendo hace poco de que, no me acuerdo en qué tema estaba viendo, pero era como de que no podemos traslapar a una institución el pensamiento de una persona, ¿no? Porque a lo mejor la institución tiene todo un reglamento, tiene un protocolo de atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero pues quizá la persona que atiende en ese momento, la policía, el funcionario, la funcionaria pública que te toca, pues trae unos temas arraigados ahí de discriminación muy fuertes y pues acciona, ¿no? Y entonces no vamos a disculpar a la institución, tampoco vamos a disculpar a la persona, pero bueno, pues es también como ir midiéndole, ¿no? Por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, o sea, lo único que sucedió el año pasado es que se homologó el Código Civil de Jalisco. En teoría ya desde el 2010 en Ciudad de México se empezaron a casar y desde el 2016 por una dictamen, bueno, no sé bien el nombre, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se declara anticonstitucional que no se puedan casar personas del mismo sexo. Lo que tienen que hacer es que pues muchas veces era a través de amparos. O sea, iban, les decían no pueden, metes el amparo y a fuerza me tienes que casar y bueno. Exacto, ya. Entonces, hoy, por ejemplo, en varias ciudades, por ejemplo, Guadalajara fue una de las también de las que a partir del 2016 pues ya no te pedían el amparo, ¿no? En ciertos casos. Entonces, también es como esta parte otra vez del tema cultural de, bueno, si yo sé que ya está esto, y de todas maneras lo voy a terminar haciendo, pues bueno, ya no pido amparos. Entonces, desde el 2016 se empieza a hacer de una manera como mucho más masiva. Por ejemplo, hice un documental justo sobre el matrimonio y en el año 2020... ¿Se puede ver por ahí? Estoy por subirlo, digo, porque lo estrené en el 2020, yo creo que ya va a estar en YouTube, por ahí. Pero, ¿cómo se llama? Cónyuges. Se llama Cónyuges, y justo es la historia de las 3 primeras parejas gays de Jalisco que en el año 2010 fueron a la Ciudad de México a casarse y regresaron para reclamar o, bueno, expandir o reconocer estos derechos en Jalisco, ¿no? Junto con ellos fueron otras 26 parejas de otros estados, porque fue una estrategia literal por activistas en Ciudad de México para ir a Ciudad de México y regresar con mi acta de matrimonio hombre y hombre, mujer y mujer, y entonces decir, oye, la tienes que reconocer porque es una acta válida, ¿no? Entonces, eso en Jalisco, por ejemplo, Luis Guzmán y Genaro Martínez fueron las primeras personas en el país en que se les fuera reconocido su derecho en el tema del IMSS. O sea, de que pudieran integrar a su cónyuge. Fue una batalla que duró años también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí en el año 2020 hice una pequeña investigación de cuántos matrimonios entre personas del mismo sexo había habido en Jalisco, en todos los municipios. Y desde el 2010 hasta el 2020 más o menos, bueno, finales de 2019, que fue cuando en realidad acabé de editar el documental,
había alrededor de 1,300 matrimonios en todo Jalisco. Lo sorprendente de ahí es que, por ejemplo, en Guadalajara, hasta que no empecé a pedirlo desagregados por sexo, o sea, si se habían casado hombre-hombre o mujer-mujer, no los tenían registrados desagregadamente. Ajá. Entonces digo, a lo mejor un día que esté de ocio, vuelvo a pedir la información para ver si ya la tienen desagregada. Y me sorprendió mucho, por ejemplo, Puerto Vallarta ha tenido mucha incidencia de matrimonios. Curiosamente en el norte, Tepa también. Órale, curioso. Entonces, o sea, sí, ya se sucedía. Más bien lo que pasó fue esta homologación. Sí, claro. Y creo que lo que hace Pero falta... había mucha resistencia para hacer esa homologación a pesar de que ya era una realidad. O sea, ya, creo que se metieron 6, 7 iniciativas desde Enrique Velázquez, como desde... Creo que la primera vez que estuvo, ya ves que está como cada... ya, es como de... Ya diputado, ya... Así, nueva legislatura de Enrique Velázquez presente. Ya lo habíamos puesto así de... Usted ya no, señor, ya está concluido. Bueno, es que antes era Rocío Nakamura, entonces era como de ya necesitamos una nueva figura que sea reincidente, ¿no? Entonces, eso, ¿qué hace falta? Yo creo que hace falta mucho. Por ejemplo, yo creo que también hay muchos temas que generan agenda en cierto momento, dan visibilidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita el reconocimiento a las personas trans, a las infancias trans, los cambios, toda esta parte creo que ahorita está teniendo mucha visibilidad, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de las otras poblaciones. Por ejemplo, se necesita también estar trabajando en temas de albergues, porque ¿qué pasa con las personas que siguen corriendo de su casa? ¿No? Que siguen corriendo de su casa. Las personas trans que luego no tienen a dónde ir. O sea, creo que se necesita también trabajar en ese tema, ¿no? O sea, pues muchas terminan en la calle o en casa de algunas personas, y cómo generas como estos espacios para que a lo mejor de ahí, en lo que se acomoda su situación personal, puedan brincar a una mejor perspectiva de vida, ¿no? Eso yo creo, por ejemplo, en temas de salud hay mucho retraso y hay mucho desabasto en temas de atención para las personas que viven con VIH. Nunca tuvimos una vacuna del monkeypox o de la viruela del mono en México. En temas de educación ya ha habido protocolos que se enfocan a atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, específicamente para personas o niñas de la diversidad sexual, pero no se aplican. No sé, creo que sí hace falta como trabajo en otras áreas y tampoco olvidar a las otras identidades, ¿no? O sea, a lo mejor los que iniciamos haciéndonos visibles fuimos los hombres gays, cisgénero, pero bueno, seguimos existiendo, ¿no? Seguimos teniendo necesidades. Los asaltos que se han dado a través de las aplicaciones de Grindr, creo que es algo que también poco se ha atendido, que se ha puesto poca atención, y yo creo que CODI se ha registrado en los últimos años más de 150 sucesos, que no todos están denunciados por un tema también de homofobia institucional, un tema de homofobia personal, de decir no porque van a saber, no porque no va a pasar nada, no porque no, ¿sabes? Entonces, creo que sí hay muchas áreas de oportunidad. Creo que como cualquier ciudad, como cualquier grupo poblacional, van cambiando las necesidades y se van atendiendo en el momento. Y como siempre dice Jaime Covey, me encanta, o sea, el cambio no es institucional. El último cambio o lo que se busca, ¿no? Al final no es tanto cambiar las instituciones o las leyes, porque vemos ejemplos en España, en Estados Unidos, que también... pues ahorita se están echando para atrás muchos derechos reconocidos ya o ganados. Es más bien apostarle a este cambio cultural, a que las personas ojalá lleguemos a eso de independientemente de que haya pues leyes o no, nos aprendamos a respetar a las otras personas. Entonces, creo que ese es el cambio más difícil y a lo que aspiraríamos todas y todos. Entonces, pues más o menos por ahí creo que también deberíamos apostarlo. Por ejemplo, no hay campañas de prevención de salud ahorita activas, ¿no? Temas de prevención de VIH, de infecciones de transmisión sexual. Yo me acuerdo hace 5, 7, 8 años, pues veías campañas por todos lados, ¿no? Entonces ahorita no veo campañas de prevención, ¿no? Y no solo para las poblaciones de la diversidad sexual, también para nuestros jóvenes. O sea, ¿no? También. Sí, como que se bajó la guardia. Incluso decían durante el periodo de la pandemia que habían aumentado los casos registrados de VIH, ¿no? De nuevos contagios. Entonces, o sea, pues sí, luego se nos olvidan varias cosas y estamos festejando. Y, por ejemplo,
también ahorita en los Pride, en los marchas, en los orgullos, en todo esto. O sea, sí está padre y hay mucho que festejar. Y yo no estoy en contra de que sea un festival o que sea un desfile. Porque entonces es que no, a ver, está bien, cada quien le da el significado que tiene, pero, por ejemplo, no podemos dejar de hablar de personas desaparecidas. ¿Cuántas personas, o sea, independientemente que sean visibles o no, bueno, ahorita sabemos que al menos 2 o 3 de las personas o los jóvenes desaparecidos recientemente fueron o eran parte de la población de la diversidad sexual? Pero ¿cuántas de las más de 15,000 que existen actualmente desaparecidas en el estado son parte de la diversidad sexual? Y no es para segmentar, sino es para hacer esta sensibilización de que también entre nosotras tenemos que estar pendientes de qué sucede a nuestro alrededor. Digo, como con toda la población. Y ahí hay algo bien importante, que cuando se hace una búsqueda, el objetivo se supone de, por ejemplo, organismos como la Comisión de Búsqueda, es hacer un análisis del contexto de las personas. Y puede haber razones que se relacionen con que era un hombre gay, con que era una mujer lesbiana, con que era una persona trans. Y es parte de las exigencias en que no existen esos análisis de contexto específicos para la población de la diversidad sexual. Digamos que sea una variable que tomes en cuenta en el momento en el que armas la estrategia de búsqueda y demás, ¿no? Entonces es algo que también, pues desde las autoridades se está ignorando, que puede haber alguna razón concreta por la que esa persona fue desaparecida, que esté relacionada justo con su identidad, y que desde las autoridades no se están generando esos protocolos de atención, protocolos de investigación, en concreto, igual que ocurre con los crímenes de odio, transfeminicidios que no se reconocen como... Sí, o sea, por ejemplo, en este caso del chico de Ulises de Puerto Vallarta, a mí mi intuición, sin meter y sin saber mucho el tema, me da la impresión de que pudo haber sido a partir de un crimen de odio, ¿no? Digo, por el contexto del Pride, de que fue en su casa, digo, no quiero atreverme a hacer aseveraciones, pero bueno. ¿Qué sucedió? Yo no estoy enterado de ese caso. Es un chico que fue al Vallarta Pride, a las celebraciones del orgullo, en la última semana de mayo. Un chico de 32 años. O sea, hace 3 semanas. Y sí, hace 3 semanas. Era sordo y sus familiares y compañeros, o sea, la última vez que lo vieron fue en el festejo del Vallarta Pride. Y lo reportaron a los 2-3 días como desaparecido. Y lo encontraron, pues creo que esta semana, o sea, lo encontraron en un baldío, creo que cerca de su casa. Bueno, los restos de él, ¿no? Entonces... Sin vida. Sin vida, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, ya con todo el contexto dices, o sea, infieres cosas, digo, con base en mi experiencia y a las dinámicas y usos que tenemos muchas veces, digo, no quiero revictimizar, pero bueno, en esa parte de decir, bueno, quizá pudo haber ido por acá y si se hubiera atendido de esta manera, ¿sabes? O sea, no sé, creo que sí, como dice... Por eso se faltan los protocolos o que se exactamente echen a andar. Y que se tome en cuenta eso como algo relevante a tomar en cuenta en la investigación y en la búsqueda, pues desde la búsqueda. Sí, o sea, me sorprendió también, por ejemplo, platicar hace poco sobre crímenes de odio y que no están tipificados, ¿no? O sea, en realidad no existen. Es un agravante en el de homicidio. Ajá. Es un agravante, es decir, si se comprueba que te maté y además tuvo algo que ver con lo de odio, ¿no? Por tu identidad o te echan 5 años más o no sé, ¿no? Pero como tal, para la búsqueda, existe, ajá, pero, ¿no? O sea, pero para la búsqueda e identificación, o sea, no... bueno, no sé, pues, pero... Sí, no, o sea, como tal crimen de odio no está tipificado como, digamos, no sé, yo me acuerdo alguna vez entrevisté a un artista, un chico gay, que va por la calle, un morro le empieza a coquetear, le dice, ay, ¿me regales un cigarro? Sí, ay, que no sé qué, y así, vamos a mi casa, y él sí. Entonces lo sigue y saca un garrote y por puto, ¿no? Y le rompe el brazo, ¿no? Y él en un inicio dice, pues claro, fue mi culpa, ¿para qué me voy con un desconocido? Claro. Y nada. Mucho tiempo después, luego además, bueno, una situación terrible porque además discriminado en el hospital, bueno, toda una historia. Y por la sociedad. Sí, claro. ¿Para qué le haces caso? Exacto. Y ya luego, después de semanas ya platicando conmigo, me dice...
es que me tardé mucho en reconocer, no, es que no era mi aunque culpa. me vaya con alguien que acabo de conocer, no es eso, no es mi culpa, pues, ¿no? Es un crimen de odio y como tal, pues no. O sea, si hubieran agarrado, si se hubiera investigado y hubieran dado con este chavo, pues lo procesas por lesiones, ¿no? Pero no por crimen de odio, como exacto, o sea, no porque la agresión de lesiones tiene algo que ver con discriminación terrible, con un odio hacia las personas. O sea, a él lo agredió por ser homosexual. Claro, incluso fue a buscarlo, fue a pescarlo, como exacto. quien dice. Sí. O sea, estaba ahí como viendo a ver a qué homosexual agredía. Como, por ejemplo, acabo de ver el documental Kenia, que es de una activista en Ciudad de México, de este transfeminicidio sonado en el año 2016 en Ciudad de México de Paola, que literal un carro llega a contratar a trabajadoras sexuales, entonces llega y le pide a una, oye, súbete, le dice, no quiero, y le dice a otra, súbete, no quiero, y entonces otra, Paola, llega y dice, no, yo sí me voy, se sube y así 30 segundos después el coche se para y se oyen 3 balazos y asesinan a la chica. Y bueno, Kenia es esta activista que pues empezó justo a hacer este tipo de exigencias, ¿no? Que era de, oye, a ver, pues, ¿qué pasó? Hay todo un documental que se acaba de exhibir en el Festival de Cine y que digo que espero próximamente podamos verlo más personas porque... ¿Así se llama? ¿Se titula Kenia? Kenia, es el nombre de ella. No se enfoca en este caso, más bien este caso es el detonador, para ver cómo ella se dedica a acompañar a muchas personas trans en temas jurídicos o cuando son atacadas, cuando son violentadas, como a exigir en las instituciones de Ciudad de México. Entonces, me encantan este tipo de documentales que muestran la vida o el trabajo de personas activistas, porque no sabemos y luego se les exige a los activistas como si recibieran un pago o se les exige de, oye, ¿por qué no has hecho esto? No, de repente era de, escuchaba alguna vez un podcast que criticaban que las terapias de conversión como el año 2013-14 no era agenda de la jotería en ese entonces, ¿no? Y entonces le exigían que porque una persona que se dedicaba a temas, no sé, de matrimonio igualitario, por decir, no tan bien impulsaba el tema de eso, ¿no? Entonces mi primera reacción fue de que, pues, porque es el tema que a esa persona le interesa. Si a ti te interesa el tema de terapias de conversión, ¿qué estamos haciendo? O cómo empiezas a involucrar a las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Jalisco sí reconozco mucho la labor de Juan Farpadilla, un amigo que fue de los que empezó a poner el tema en la agenda, ¿no? Y pues tiene muchas repercusiones, o sea, sí tiene costos, ¿no? El hacerte visible. Entonces, creo que luego también se nos va la onda de que las asociaciones civiles, las personas activistas, pues no tienen una obligación per se como un funcionario o una funcionaria pública que se les está dando un pago por atender ciertas cosas, ¿no? Claro. Pues sí, a lo mejor recibirán pagos por proyectos, pero pues tampoco son como... O sea, por lo menos yo nunca me sentiría con la capacidad de exigirle de, oye, ¿por qué esto no son funcionarios? Pues sí, no claro. son... O trabajadores. O sea, no son trabajadores que viven de eso, ¿no? Claro. Oye, tienen que dedicar su tiempo, su esfuerzo. Oye, Rob, un poco ya hemos platicado con estas preguntas que te hacía Pepe de los retos, digamos, externos, ¿no? En términos de legislación o de política, pero yo también sé que tienen muchos retos como al interior. Luego queremos ver los que no estamos quizás tan metidos en la comunidad LGBTTIQ+, como si fueran una cosa homologada y como si fueran algo súper unido y pues también hay mucha diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Y también están prácticas que seguramente vienen replicándose, estas de la homofobia, incluso adentro, ¿no? O prácticas de discriminación. ¿Cuáles sentirías tú? Yo sé que quizás va por ahí, por este lado del tema de la transformación cultural, pero estando tú dentro y siendo también una de estas personas reconocidas en el estado de Jalisco, como influyente, ¿no? en la comunidad, ¿cuáles crees que serían los retos principales y qué se puede hacer también dentro de la comunidad para superar estos retos? Pues yo creo que tenemos que luchar mucho con esta homofobia interna que tenemos las personas, con la cual crecimos, pues. O sea, por ejemplo, cuando leía a Gabriel J. Martín, poder definir qué era la homofobia internalizada, en la cual decía, todo lo que haces o cuando te llegas a pensar o a cuestionar si hacer o no algo
que cualquier persona heterosexual no se pensaría, eso es parte de la homofobia internalizada. Y yo decía, pues, ¿cómo qué? Me decía, por ejemplo, si vas por la calle con tu pareja y entonces le quieres agarrar la mano y dices, ay, pero estoy en la calle, pero eso es. Y no es que estés mal tú, sino es un tema pues, social, es un tema más estructural, que bueno, que tenemos que trabajar, ¿no? O de repente que estás en una plática, ambiente de trabajo, y a lo mejor, pues, estás fuera del closet, eres visible, pero todos te empiezan a platicar de, ay, es que mi esposa, mis hijos, no, es que yo con mi amigo, es como de, ¿no? Es como de, o sea, ¿por qué no mencionar lo que es? Tu pareja, tu novio, tu... O decir, no inventes, la otra vez fui, que me conocí, y entonces sí que de que, sí, no, o sea, y que yo no puedo externar abiertamente de que, no inventes, es bien chavo y estaba bien guapo, porque digo, también hay situaciones en las cuales, por ejemplo, un activista de España se fue a vivir a Abu Dhabi acompañando a su esposo porque era algo diplomático, etcétera. Y entonces él dice, es que ocultar mi identidad era un parte de sobrevivencia, ¿no? O sea, también están los dos polos, ¿no? O sea, tampoco es como no decir, todo es por homofobia o sea, interna. Sí, ajá, exacto. No todo es como de interna. A lo mejor es de, oye, pues yo en Guadalajara puedo ser abiertamente, pero no sé, quizás si me voy a Sinaloa o Sonora, pues sí, a lo mejor por precaución modificaría ciertas cosas. Digo, por mencionar algo. Así. Allá son más abiertos. Entonces, bueno, de entrada eso. En segundo también, luego creo que las personas tenemos muchas expectativas, ¿no? Digo, por ejemplo, de entrada a mí no me gusta hablar de comunidad LGBT porque no somos una comunidad en sí. Porque yo identifico... Son muchas comunidades, ¿no? Sí, porque yo creo que la comunidad, o sea, una comunidad... Ajá, pero eso me gusta y muchas personas activistas se refieren a población, porque la población pues es muy diversa, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablas de comunidad... Ajá, digo, la última encuesta dice que somos aproximadamente el 10% de la población en México, ¿no? O sea, ya cuando está con una metodología que pueda respaldar un poquito esto, ¿no? Y la comunidad por lo general es como un grupo, segmento de personas como situado, delimitado, con ciertas características que les unen. Entonces, cohesionado, ajá, aspiraría que fuéramos a una comunidad. Y también dentro de la misma población de la diversidad sexual, pues hay mucha diversidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les digo, bueno, sí está padre todo el tema de las personas trans, y yo puedo tener empatía, y yo puedo apoyarles, y yo puedo luchar de la mano con ellas, con ellos, con ellas, pero yo nunca, por más que conozca, voy a poder experimentar lo que vive una persona trans, porque yo no he seguido ese proceso, ¿no? Entonces, sí hay vivencias muy específicas, o con las mujeres lesbianas, o sea, tenemos problemáticas las mujeres lesbianas y los hombres gays muy diferentes, ¿no? Hasta en temas de salud, o sea, el tema del cuidado, el tema de la prevención sexual es muy diferente. Entonces, sí podemos ir de la mano, apoyar a que se hagan políticas públicas, a que se haga esta atención a temas, pero pues sí son cosas como muy, muy concretas, ¿no? Lo que yo aspiraría es también, por ejemplo, acabo de tener un taller, un tema de temas de sexualidad, todo eso, y pues me sorprendió saber cómo, o sea, cómo el aparato masculino prácticamente es igual que el aparato femenino, o viceversa, ¿no? O sea, desarrollado a través de los cromosomas. Evoluciona de forma distinta, pero básicamente es el mismo. Es lo mismo, ajá, es lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, o sea, yo la verdad, o sea, también habla de la deficiencia de la educación sexual que tuve o que hemos tenido. Entonces es como de, wow, o sea, no es como que diga, o sea, y también más enfocándose más en la parte de las zonas de placer, las zonas erógenas, ¿no? Y es como entender muchas cosas que luego lo escuchaba, lo veía, o en chistes, ¿no? Sobre todo con mis amigas lesbianas, y que yo, pero no entendía por qué no, y era porque no, o sea, porque uno, no tengo vulva, y dos, nunca he tenido, o sea, no he tenido una relación sexual vulva con vulva, ¿no? Entonces, no, y aunque haya estado con una mujer, pues no es lo mismo de estar con un aparato reproductor masculino que con... Entonces, bueno, todas esas cosas a mí me hacen eso, el respeto, creo que para mí ese es el gran reto, ¿no? El respetar la diversidad, el poder... pues incluirnos y hacer alianzas entre las mismas personas de la diversidad sexual, creo que es eso. Y también hacer consciente de que estamos reproduciendo muchos temas machistas dentro de la población LGBT. Por ejemplo, creo que es histórico también la invisibilización de las mujeres de la diversidad sexual. Entonces, creo... De hecho, pues ahora la segunda manifestación, la Marcha del Orgullo, me decía...
fascinación que va a ser la primera que encabezan mujeres lesbianas. En tantos años que se viene haciendo, pues había sido hombres gays, que familias, que personas trans, pero mujeres no, o sea, había sido como, por lo menos en esa, ¿no? Porque hay varias Sí. manifestaciones, en esa, en concreto, Marcha del Orgullo, nunca había sido encabezada por las mujeres lesbianas, a pesar de que es LGBT, ¿no? O sea, es como Ajá. la primera población que se menciona. Sí, o sea, por ejemplo, ha habido varios, por ejemplo, o sea, sé que en Guadalajara Pride lo encabeza Karina Velasco, que es una mujer lesbiana, y también he conocido la historia, por ejemplo, de la primera marcha lésbica que fue en el 2012, que justo surge con Karina, Andrea y otras chicas del Cux. O sea, empieza siendo como un movimiento de Estudiantil. estudiantes. Ajá, bueno, era una marcha universitaria Universitario. como de lesbianas y empieza a crecer. Hizo fue en el 2012, entonces, no sé, a mí en mis proyectos culturales, digo, en el momento me frustraba de no poder tener más participación de mujeres lesbianas, pero después dije, pues es lógico, porque pues soy un hombre gay, cisgénero, y mi círculo inmediato, pues son más hombres gays, cisgénero, ¿no? Entonces, en los últimos proyectos que he hecho sí me ha gustado que he tenido más participación de mujeres de la diversidad sexual o de personas trans o incluso de personas queer o género fluido. Y eso me emociona mucho, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que yo creo que puedo hacer desde mi privilegio de ser un hombre gay cisgénero medio blanco es cómo estos espacios los puedo hacer para visibilizar otras voces, otras historias, ¿no? Entonces, pero entiendo que es un proceso y que también es como ir conociendo a las personas, cuál es el objetivo con sus proyectos también, porque digo, también dentro de la historia del movimiento LGBT, pues bueno, ha habido muchas personas, lugares que pues han querido aprovechar, ¿no? Tanto Claro. económicamente o social o políticamente, ¿no? O sea, de Claro. ahorita soy tu aliade, pero pues ya tengo lo que quería, muchas gracias, ¿no? Y se va al Partido Verde. No, pues sí. De hecho, es una de las muchas críticas luego que se hace a los líderes, tanto hombres como mujeres del movimiento, ¿no? Fíjate que sí, pero yo sí creo que también no hay que satanizar el tema de que las personas o los liderazgos activistas puedan formar parte de una institución pública o de algún partido, siempre y cuando sigan manteniendo como este compromiso, porque a ver, los cambios que se han dado no han sido, o sea, sí han sido impulsados desde la sociedad civil y se ha habido esta manifestación, pero también hay que reconocer que ha habido personas aliadas dentro de las instituciones o de los partidos políticos que han permitido o que estas propuestas permeen. O sea, no es en vano que el día de hoy tengamos casi todas las instituciones culturales o todos los a niveles de gobierno que pongan su banderita o tengan programas. Bueno, el Festival de Cine que hay una sección. Exacto. O sea, y eso tiene que ver, digo, creo yo, digo, no quiero como asegurar porque tampoco lo he documentado, pero la mayoría de estos primeros cambios por lo general vienen de personas aliadas heterosexuales. O sea, siempre es como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, quien abanderó y quien propuso la iniciativa fue David Razú, un diputado heterosexual. Y aquí en Jalisco, yo creo que, o sea, yo trabajé en una institución cultural en Zapopan, en el Instituto de Cultura de Zapopan, en el 2012 a 2015. Y ahí lo más disruptivo que hicimos en temas de diversidad sexual fue hacer un taller de no discriminación para todos los trabajadores y trabajadoras y hacer una presentación del libro de Jaime Cobian que se llamaba Los Jotos. Entonces todo el mundo me decía, ¿pero por qué no hiciste más? Y yo, pues, porque uno, no había la oferta y la demanda que hay ahorita. Y dos, porque con esas dos acciones ya fue así como de wow, ¿qué están haciendo? O sea, están trastocando. Sí, claro, era como súper disruptivo así. No, o sea, y a pesar de que la directora Gabriela Serrano siempre ha sido una gran aliada y siempre ha apostado por grandes cambios. Y pues yo estaba ahí también, ¿no? Y junto con otras personas también que no solamente en temas de diversidad sexual, sino en temas de derechos humanos han luchado y han abanderado cambios. Pero entonces es como, pues no, y ahí pues el coste político de cierta manera era de la directora. Y era como dijo, pues denle, pues le damos, ¿no? Y con esas dos cosas fue como, hacia el exterior de la institución era como de... Y a nosotros era como, para nosotros era normal, ¿no? Pero
eso te habla de que también en ciertas instituciones pues tienes que pedir aprobación de ciertas personas y que más allá de que digas, se están sometiendo, pues no, pues así funcionan las instituciones, ¿no? Y en las empresas también, que ahorita hay muchas empresas que ya tienen sus áreas de diversidad sexual, que les dedican presupuesto y que ya tienen ciertas acciones, también tuvo que haber iniciado por alguien que lo propuso y que alguien que dijo sí, ¿sabes? Entonces, creo que siempre ha habido como mucho esa alianza y que, claro, yo no quiero dejar de fuera que estos cambios también han venido mucho de esta exigencia, esta labor y esta constante manifestación de la sociedad civil, que luego pocas veces lo reconocemos, ¿no? O sea, creo que muchas de las libertades que vivimos hoy en Guadalajara son la cosecha o el fruto de trabajos que se iniciaron hace 40 años, claro, sensibilizando, incidiendo, manifestándose, y que el día de hoy tenemos las condiciones con funcionariado público sensible, que cree en estos temas, que le apuesta a este tipo de sociedad y que, bueno, pues se ha hecho como este cambio, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla y luego se nos olvida y decimos, sí, se hizo por arte de magia y es de, ay, no. O sea, todo lo que hubo detrás por años, o sea, y por personas que a lo mejor ni siquiera vimos cómo incidieron o que estuvieron como escondidas diciendo sí, no, o haciendo cosas administrativas. Es una suma. Yo siempre creo que es una suma y que, bueno, el día de hoy tenemos una ciudad más incluyente que afortunadamente cada vez más queda atrás esa otra Guadalajara. Rob, antes de terminar, estás todavía haciendo algunas presentaciones de libro, de crónica y demás, pero pues ahora ¿qué estás planeando? Ya que siempre estás planeando cosas. Siempre estás haciendo... Además de la chamba normal, ¿no? O sea, en estos temas. Sí, fíjate que me ha gustado mucho la recepción que hemos tenido con este libro y me ha dado como una responsabilidad muy grande. Lo acabo de presentar en Ciudad de México y nos decían, pues, estudiosos de allá que es el único libro en el México contemporáneo, pongámosle de unos 5 años para acá, que se hace del estilo, que a través de la crónica, que no es tesis, que no es un documento académico per se, rescata la historia o retrata la historia de la ciudad en temas de diversidad sexual. Entonces, pues eso me dio como... O sea, me emocionó, pero al mismo tiempo me dio como una responsabilidad por decir, ay, güey, ¿no? Por ejemplo, acaba de morir Gabriel Román Lapinal, uno de los personajes que sale en el libro, la semana pasada, algo así. Y entonces, pues, muchas personas no lo conocían o no conocían el trabajo que había hecho Gabriel. Y pues ahora uno de los lugares donde se va a poder conocer su legado en el show nocturno de variedades en Guadalajara, pues es en el libro, ¿no? Vida Café dejó de ser el dueño que creó Vida Café, un bar para jóvenes LGBT de como 2000 a 2000. Bueno, lo acaba de traspasar el año pasado, justo el día que lo presentamos en la FIL. O sea, fue y estaba bien emocionado porque su labor con Vida Café acabó el día que presenté el libro y donde se retrata un poco su historia. Entonces dije, o sea, y luego, cerró un ciclo. Y entonces te das cuenta de la pertinencia de la crónica y de saber estos usos y costumbres, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se me quedan en el tintero. Sí me gustaría seguir escribiendo a rescatar estas historias porque creo que no se está haciendo. Y ahorita que es junio vamos a empezar, o se va a empezar a hablar muchísimo de Marsha P. Johnson, Stonewall, todo lo que sucedió en Nueva York, y así. O sea, sí, está padrísimo y qué bueno, porque ayudaron a configurar un movimiento más estructurado para la manifestación y para hacer como esta parte de incidir o de influenciar a otras ciudades. Pero pues a mí, o sea, a Marsha P. Johnson no vino a pelearse aquí con Gabriel Covarrubias para que pudieran tener visibilidad los gays de aquí, ¿no? Entonces, para mí sí, qué padre, no sé quién demerita, pero pues también hay que echar un clavado a lo local. ¿Quiénes han sido esas personas que han incidido en mi ciudad para que en verdad el día de hoy yo pueda tener esa pues posibilidad de mostrarme abiertamente como eres. O con menos temores. o sea, sí, pues, pero bueno. ¿Quiénes han incidido directamente? Se puede conseguir. Entonces, ¿estás preparando tu segundo libro? Pues, no, digo, primer libro nunca pensé que fuera a terminar como un libro. Eran crónicas, entonces sí terminó como libro. Entonces, no sé, pero sí estoy preparando otra, o sea, sí quiero otra tanda de crónicas y lo pueden conseguir. Actualmente está en el Museo Memoria LGBT, que está en Hidalgo en 8 de julio número 76,
en el centro. Ahí por el ex convento. Ajá, a la vueltita. Ahí donde antes estaba Códice. Y en línea lo pueden conseguir en laotraguadalajara.com. Ahí están todas las ligas para que lo puedan pedir físico o lo puedan pedir en línea. O sea, que les llegue en digital, en ebook. Oye, ¿y ese museo qué onda? Está bien padre. No Es de lo he Jaime escuchado. Cobian. Jaime Cobian. Es de Jaime ¿Ya Cobian. tiene rato? Como Pues ya. menos del año. Ah, pues no sabía. Está padre porque Hay que ir a visitarlo. Yo ya fui. ¿Tú ya fuiste? está formado. Pero no con el rumor, hacer un programa ahí. Pues, verdad. Excel. No, está bien padre porque está formado por un acervo que Jaime Cobian a lo largo de toda su vida ha recolectado. A lo largo de todo eso. Revistas. No, sí, no, o sea, Revistas, no, pues es que te iba a periódicos. decir de los últimos, ¿sabe cuántos años? Pero pues en realidad es de toda su vida. Siempre Jaime ha sido como tilichento en esa parte y de un tiempo para acá, de unos 10 años para acá, ya se dedicó como a estructurarlo como un archivo. Entonces, pero tiene más de 36,000 como elementos entre revistas, publicaciones, fotografías. Todo. Tiene cosas súper interesantes, ¿no? Así de mucho curioso de periódicos de estos de nota roja, pero que retrataban a mujeres trans, ¿no? Y demás, y bueno, con palabras horribles y demás, pero que finalmente era como aparecían y se hacían visibles, ¿no? Entonces está bien interesante también, está padre porque lo interesante también del museo es que habla de cómo los medios y el contexto nos formaron la idea de los gays y lesbianas. O sea, no es de que la historia de yo, es más bien también cómo los medios y cómo todo el exterior nos retrataba y nos estaba dando una identidad como gays. Que pues se tuvo que ir cambiando, ¿no? El amanerado, el que moría de sida, el vestido, la vestida, el hombre vestido de mujer, todo eso. Pues muchísimas gracias, Rob, por habernos acompañado. Finalmente lo logramos. El otro Rob. No, ese sí está más escondido. ¿Qué? En el closet. Pues no, esta vez ya no voy a decir cosas. ¿Qué hubo que María solo? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta la próxima. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.